Hay personas que construyen imperios y pierden hogares. Hay madres que dominan salas de reuniones pero no saben escuchar a sus propios hijos. Y hay verdades que solo un hijo puede ver, porque los hijos nos observan desde el primer día, con una honestidad que ningún socio comercial jamás tendría el valor de mostrarnos. Esta es la historia de Carmina y su hija Sofía. No es una historia de éxito empresarial. Es una historia de lo que cuesta darse cuenta de quién eres realmente, cuando nadie te está evaluando en una sala con cámaras y trajes bien planchados. Carmina tenía 43 años cuando esta historia comienza, y a esa edad ya había logrado lo que muchos solo sueñan. Directora regional de una empresa de consultoría financiera, con oficina propia en el piso 17, con su nombre en la placa de la puerta, con un equipo de 12 personas que dependían de sus decisiones. Llegaba puntual. Vestía impecable. Hablaba con precisión. En las reuniones con clientes, sabía exactamente cuándo sonreír, cuándo guardar silencio, cuándo presionar y cuándo retroceder. Era, en el lenguaje del mundo corporativo, una profesional ejemplar. Pero Sofía tenía 16 años. Y Sofía veía otras cosas. Veía como su madre, al salir del estacionamiento, tocaba el claxon con furia si alguien tardaba 3 segundos de más en avanzar. Veía como en el supermercado, si la cajera cometía un error, Carmina suspiraba con ese suspiro largo y visible que no necesita palabras para humillar. Veía como cuando la señora del edificio de al lado, Paloma, saludaba con genuina amabilidad, su madre respondía con un gesto mínimo, casi como si saludar a alguien que gana menos fuera una pérdida de tiempo. Sofía no hablaba de estas cosas. Las guardaba. Las acumulaba como quien guarda recibos, sabiendo que algún día habrá que hacer cuentas. Carmina había llegado a donde estaba por mérito propio, eso nadie podía negarlo. Hija de una familia de clase media en una ciudad pequeña, la primera en ir a la universidad, la que estudió con becas, la que trabajó mientras estudiaba, la que durmió poco y sacrificó mucho. Tenía razones para estar orgullosa. Tenía razones para sentir que se lo había ganado todo. Y quizás fue ese mismo orgullo el que, con el tiempo, se fue convirtiendo en algo más difícil de nombrar. No era arrogancia declarada. No era crueldad consciente. Era algo más sutil y por eso más peligroso. Era la convicción silenciosa de que su forma de ser era correcta. De que quien no llegaba a su nivel, simplemente no había trabajado lo suficiente. De que la eficiencia era la virtud más alta. De que el tiempo era dinero, y gastarlo en paciencia con personas lentas, o en conversaciones que no producían resultados concretos, era un lujo que ella no podía permitirse. Esa convicción era el muro. Y Sofía lo había estado tocando desde niña. El día que esta historia realmente comienza fue un martes ordinario de octubre. Carmina llegó a casa más tarde de lo habitual, después de una reunión que se extendió, con el ceño fruncido y los hombros tensos. Sofía estaba en la cocina, intentando explicarle algo sobre un proyecto escolar que necesitaba ayuda. Era un proyecto sobre ética empresarial. La ironía, en ese momento, no era visible para ninguna de las dos. Sofía empezó a explicar. Carmina escuchó los primeros 20 segundos, luego abrió el refrigerador, luego revisó su teléfono, luego interrumpió con una solución rápida que no tenía nada que ver con lo que Sofía estaba preguntando. Y cuando Sofía intentó corregirla, Carmina dijo algo que no era cruel en la superficie pero era devastador en el fondo. Dijo, con ese tono de quien ya sabe todo lo necesario, Sofía, cuando tengas mi experiencia, entenderás cómo funcionan estas cosas. Sofía no respondió. Recogió sus papeles. Se fue a su cuarto. Y esa noche, tendida en su cama con los ojos abiertos en la oscuridad, tomó una decisión que no era de rabia ni de rebeldía adolescente. Era una decisión más madura y más dolorosa que eso. Decidió que era hora de decir la verdad. No para herir a su madre, sino porque amaba a su madre, y porque veía que Carmina estaba construyendo su vida sobre una imagen que no era completa.
Y las construcciones sobre bases incompletas, tarde o temprano, se agrietan. Paloma vivía en el apartamento de enfrente. Tenía unos 50 años, trabajaba medio tiempo en una farmacia del barrio y medio tiempo haciendo limpieza en un edificio de oficina cercano. No tenía título universitario. No tenía oficina propia. No tenía placa con su nombre en ninguna puerta. Pero había algo en Paloma que Sofía había observado durante años con una atención silenciosa. Cuando el señor mayor del primer piso, don Ernesto, tuvo problemas para cargar sus bolsas del mercado, fue Paloma quien bajó sin que nadie se lo pidiera. Cuando la niña del apartamento 4 perdió a su gato y pegó carteles en todo el edificio, fue Paloma quien dedicó una tarde a buscarlo en los alrededores. Cuando a la administración del edificio se le olvidó avisar sobre el corte de agua, fue Paloma quien tocó puerta por puerta para informar a los vecinos. Nadie le pagaba por eso. Nadie le daba un bono de desempeño. Nadie le ponía una estrella en su expediente laboral. Simplemente lo hacía. Porque así era ella. Sofía había empezado a ver, con la claridad extraña que a veces tienen los adolescentes cuando todavía no han aprendido a ignorar las contradicciones, que entre su madre y Paloma había una diferencia que no tenía que ver con logros ni con salarios. Tenía que ver con algo que ocurría en los espacios pequeños, en los momentos en que nadie está mirando, en el trato cotidiano con las personas que el mundo no considera importantes. Y esa diferencia le pesaba en el pecho de una manera que no sabía todavía cómo expresar con palabras. Pero estaba a punto de intentarlo. Hay un momento en la vida de cada hijo en que deja de ver a sus padres como figuras perfectas e inamovibles y comienza a verlos como seres humanos. Con grietas. Con contradicciones. Con heridas que a veces se convierten en hábitos. Ese momento puede ser doloroso para el hijo, pero es todavía más revelador si el padre o la madre tiene la valentía de permitirlo. Sofía pasó varios días observando con más atención que nunca. No era espionaje. Era ese tipo de observación que hacen los que aman, los que se preocupan, los que todavía creen que las personas pueden cambiar si alguien les muestra lo que ellas mismas no pueden ver desde adentro. Un jueves por la mañana, mientras desayunaban juntas en silencio, sonó el teléfono de Carmina. Era una llamada de trabajo. Carmina respondió de inmediato, y su voz cambió de manera casi instantánea. Se volvió cálida, pausada, considerada. Escuchaba sin interrumpir. Preguntaba con interés genuino. Sonreía aunque la otra persona no podía verla, porque sabía que la sonrisa se escucha. Cuando colgó, Sofía la miró y le dijo, sin levantar la voz, con una calma que sorprendió incluso a ella misma, ¿por qué con los clientes siempre tienes paciencia, y con nosotros no? Carmina frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que dije, mamá. Cuando hablas con clientes, escuchas. Cuando estás en una reunión, eres amable. Pero aquí, en casa, o en la calle, o con las personas que no te pueden dar nada a cambio, eres otra persona. Hubo un silencio. De esos silencios que no son vacíos sino que están llenos de cosas que ninguno de los dos sabe todavía cómo manejar. Carmina respondió con lo que tenía disponible en ese momento, que era lo más cercano que conocía a la defensa. Sofía, yo trabajo muy duro. Llego cansada. No puedo estar en modo profesional las 24 horas del día. Eso no es justo pedírselo a nadie. Y Sofía asintió. Porque en eso su madre tenía razón. Y Sofía era lo suficientemente honesta como para reconocerlo. No te estoy pidiendo que estés en modo profesional todo el tiempo, mamá. Te estoy pidiendo que seas la misma persona. Que la Carmina que escucha al cliente también escuche a la cajera cuando está nerviosa. Que la Carmina que sonríe en la reunión también le sonría a Paloma cuando la saluda en el pasillo. No te estoy pidiendo más energía. Te estoy pidiendo consistencia. Esa palabra, consistencia, se quedó flotando en el aire de la cocina como si tuviera peso físico. Carmina no respondió. Tomó su taza de café, se levantó, recogió su maletín y se fue al trabajo.
Pero Sofía notó algo que nunca había notado antes. Notó que al salir, su madre no azotó la puerta. La cerró despacio. Y eso, para quien conoce bien a Carmina, era ya algo. En la oficina ese día, Carmina intentó concentrarse. Tenía una presentación importante, 3 reuniones, un informe de cierre de trimestre. Las hizo todas con su eficiencia habitual. Pero entre una reunión y otra, en esos 5 minutos que normalmente usaba para revisar correos, se encontró pensando en lo que Sofía le había dicho. Consistencia. La misma persona. ¿Era ella la misma persona en todos los espacios de su vida? Y la respuesta que llegó no fue cómoda. Porque no se puede ser honesto con uno mismo y cómodo al mismo tiempo. Honestidad y comodidad rara vez comparten el mismo cuarto. Esa tarde, al salir del edificio de oficinas, ocurrió algo pequeño. Algo que en otro momento hubiera pasado completamente desapercibido. El guardia de seguridad del edificio, un hombre joven que llevaba meses saludándola cada mañana y cada tarde, le dijo al despedirse, que tenga buena tarde, licenciada. Y Carmina, en lugar de dar su respuesta habitual de medio gesto y paso acelerado, se detuvo. Lo miró. Le dijo, igualmente. Y oye, gracias por siempre estar aquí. El joven la miró con una sorpresa genuina. Como si no esperara eso. Como si ese tipo de reconocimiento no llegara con frecuencia. Carmina siguió caminando hacia su coche. Pero algo en ella se había movido. Era pequeño. Era casi imperceptible. Pero era real. Esa noche llegó a casa a una hora razonable. Sofía estaba estudiando en la sala. Carmina se sentó a su lado, cosa que no hacía con frecuencia, y sin introducción ni protocolo, le preguntó sobre el proyecto de ética empresarial. Esta vez sin revisar el teléfono. Esta vez sin interrumpir. Esta vez escuchando de verdad. Sofía habló. Y mientras hablaba, sin proponérselo, fue contando lo que había observado de Paloma. Los pequeños actos. La consistencia silenciosa. La manera en que Paloma trataba a todos con la misma dignidad, sin importar quiénes eran ni qué podían ofrecerle. Y dijo algo que Carmina nunca olvidaría: Paloma nunca ha tenido una oficina con su nombre en la puerta, mamá. Pero todo el edificio sabe quién es ella. Y no por lo que tiene, sino por cómo trata a la gente. Carmina escuchó. No respondió de inmediato. Y Sofía notó que su madre no estaba buscando el contraargumento. Estaba simplemente recibiendo. Absorbiendo. Y eso era nuevo. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, Carmina se quedó sentada en la sala con las luces bajas. No revisó correos. No preparó la agenda del día siguiente. Simplemente estuvo ahí, con sus pensamientos, haciendo algo que llevaba años evitando con mucha eficiencia: mirarse hacia adentro. Y lo que vio no era monstruoso. Eso era importante entenderlo. Carmina no era una mala persona. Era una persona que había construido su identidad alrededor de logros visibles, de métricas medibles, de resultados concretos. Y en ese proceso, sin darse cuenta, había empezado a tratar las relaciones humanas como si también fueran transacciones. Como si el valor de una persona dependiera de lo que podía aportarle a ella. Como si la amabilidad fuera un recurso limitado que había que administrar con cuidado y reservar solo para las inversiones que prometían retorno. Ese pensamiento le produjo una incomodidad profunda. No vergüenza todavía. Todavía no llegaba a eso. Pero sí incomodidad. Y la incomodidad, cuando es honesta, es el primer paso hacia algo mejor. Al día siguiente, un viernes, Carmina salió de su apartamento a la misma hora de siempre. Paloma estaba en el pasillo, regando una pequeña planta que tenía cerca de su puerta. Carmina pasó. Paloma la saludó con su calidez habitual. Y esta vez, Carmina no respondió con el gesto mínimo de siempre. Se detuvo. La miró. Y le preguntó:
con una genuinidad que la sorprendió a ella misma. ¿Cómo estás, Paloma? Paloma se detuvo también, como si la pregunta la tomara por sorpresa. Y respondió con una sonrisa amplia, de esas que no se fabrican: bien, gracias a Dios. ¿Y usted, licenciada? Bien, dijo Carmina. Y luego añadió, mirando la planta: es bonita esa planta. Le puse mucho cariño, respondió Paloma simplemente. Carmina asintió. Siguió hacia el elevador. Pero mientras bajaba, pensó en esa frase. Le puse mucho cariño. Y pensó en cuántas cosas en su propia vida habían sido construidas con esfuerzo, con inteligencia, con estrategia, pero sin ese ingrediente particular. Sin cariño. Sin la calidez que convierte un logro en algo que realmente alimenta el alma. Y por primera vez en mucho tiempo, Carmina se hizo una pregunta que no tenía respuesta en ninguna hoja de cálculo, en ningún informe de desempeño, en ninguna evaluación trimestral. ¿Estaba construyendo una vida, o solo una carrera? Hay preguntas que cuando entran a la mente no tienen la cortesía de salir fácilmente. Se quedan ahí, como una piedra pequeña dentro del zapato. No te impide caminar. Pero cada paso te recuerda que está ahí. Y Carmina llevaba ya varios días caminando con esa piedra. ¿Estaba construyendo una vida, o solo una carrera? La pregunta la acompañó en el trayecto al trabajo. La acompañó durante el almuerzo que tomó sola frente a su computadora, revisando proyecciones financieras. La acompañó en la reunión del viernes por la tarde, donde presentó un análisis brillante que recibió aplausos de su equipo y una felicitación escrita de su director general. Y mientras leía esa felicitación, en lugar de sentir la satisfacción que normalmente le producía ese tipo de reconocimiento, sintió algo extraño. Una especie de vacío educado. Como aplaudir en un teatro cuando la obra técnicamente estuvo bien ejecutada, pero no te movió nada por dentro. Ese fin de semana, algo ocurrió que no estaba en ninguna agenda. Sofía tenía el sábado libre y había planeado pasar la mañana estudiando. Pero a media mañana tocaron a la puerta. Era Paloma, con una expresión que mezclaba preocupación y algo de vergüenza. Explicó que don Ernesto, el señor mayor del primer piso, había tenido una caída la noche anterior. No era grave, pero estaba solo, su familia vivía en otra ciudad y necesitaba que alguien lo ayudara a ir al médico porque él no podía conducir y el taxi le resultaba difícil de manejar solo con el brazo lastimado. Paloma había intentado acompañarlo ella misma, pero ese día tenía turno en la farmacia y no podía faltar porque ya había pedido un día libre la semana anterior y no quería comprometer su trabajo. Entonces tocó a la puerta de Sofía, no porque esperara mucho, sino porque simplemente no sabía a quién más acudir. Sofía no lo pensó dos veces. Entró al cuarto de su madre, que estaba trabajando desde casa revisando documentos. Le explicó la situación. Y aquí fue donde ocurrió algo que Sofía no esperaba. Carmina cerró la computadora. No dijo que tenía trabajo pendiente. No calculó en voz alta el tiempo que le tomaría. No sugirió que llamaran a alguien más. Simplemente cerró la computadora, se levantó, se puso los zapatos, y dijo, «Vamos». Sofía la miró con una sorpresa que intentó disimular pero no pudo del todo. Bajaron juntas al apartamento de don Ernesto. Carmina, que en otras circunstancias hubiera tratado esa situación como una interrupción logística que resolver con la mayor eficiencia posible, hizo algo diferente. Cuando entró al apartamento del anciano y lo vio sentado en su silla con el brazo vendado y esa expresión de quien lleva demasiados años aprendiendo a no molestar a nadie, Carmina sintió algo que no supo nombrar en ese momento pero que más tarde reconocería como vergüenza tranquila. La vergüenza de darse cuenta de que este hombre vivía a metros de su puerta desde hacía 3 años, y ella no sabía ni cómo se llamaba su hija. Lo ayudaron a levantarse. Lo acompañaron al médico. Carmina manejó. Sofía se sentó atrás con don Ernesto y lo escuchó hablar sobre su vida,
sobre los años que trabajó como contador en una empresa que ya no existía, sobre su esposa que había muerto hacía 8 años. Sobre su hija que vivía lejos y llamaba los domingos. Carmina escuchaba desde el asiento delantero sin decir mucho. Pero escuchaba. En la sala de espera del médico, mientras don Ernesto estaba adentro con el doctor, Sofía y Carmina se sentaron juntas en silencio. Y fue Carmina quien habló primero. No con el tono de quien tiene una lección que dar, sino con el tono de quien está procesando algo en voz alta. Este señor lleva años viviendo al lado nuestro, dijo. Y yo no sabía que estaba solo. Sofía no respondió. Sabía que a veces el silencio es más honesto que cualquier respuesta. Paloma lo sabía, continuó Carmina. No era una acusación hacia sí misma. Era una observación. Fría, clara, sin dramatismo. Paloma sabe quién vive en cada apartamento, que necesita cada uno, cuando alguien está pasando un momento difícil. Y ella trabaja más horas que yo, gana menos que yo, tiene menos recursos que yo. Pero sabe cosas que yo no sé. Ve cosas que yo no veo. Sofía la miró. Y por primera vez en mucho tiempo, vio en el rostro de su madre algo que no era la máscara profesional ni la impaciencia cotidiana. Vio a una mujer que estaba genuinamente pensando. Genuinamente cuestionándose. Y eso era, en sí mismo, un acto de valentía que Sofía supo reconocer. No es que tú seas mala persona, mamá, dijo Sofía con cuidado, eligiendo cada palabra. Es que te enseñaron a medir el valor de las cosas por lo que producen. Y las personas no siempre producen algo visible. Pero eso no significa que no importen. Carmina asintió lentamente. Y luego dijo algo que Sofía no esperaba. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Sofía sonrió. Te estuve observando. Aprendí lo que no quería ser. Y también aprendí, mirando a Paloma, lo que sí quiero ser. Esa última frase llegó sin intención de herir. Pero llegó. Y Carmina la recibió sin defenderse. Porque había algo en ese momento, en esa sala de espera con sus sillas plásticas y su olor antiséptico, que hacía muy difícil seguir escondida detrás de títulos y logros. La realidad más simple y más humana estaba ahí, presente e inapelable. Un hombre anciano que necesitaba ayuda. Una vecina que no podía dársela ese día. Una madre y una hija que sí podían. Y la decisión, al final, había sido simple. Cuando don Ernesto salió de la consulta con una receta y el brazo revisado, miró a Carmina con una gratitud tan sincera y tan desarmada que Carmina tuvo que apartar la mirada un momento. No porque le molestara, sino porque le llegó demasiado directo al pecho. Demasiado sin filtros. Y ella no estaba acostumbrada a recibir gratitud genuina. Estaba acostumbrada a recibir reconocimientos formales, evaluaciones positivas, correos de felicitación. Pero esto era diferente. Esto venía de un lugar que no tenía nada que ver con desempeño laboral ni con métricas de productividad. Lo llevaron de vuelta al edificio. Lo ayudaron a subir. Antes de entrar a su apartamento, don Ernesto se volvió hacia Carmina y le dijo, con la sencillez directa de quien ya no tiene edad para los rodeos, usted es buena persona, señora. Gracias. Carmina abrió la boca para responder con algo apropiado. Pero no encontró las palabras. Así que simplemente asintió. Y cuando la puerta de don Ernesto se cerró, se quedó parada en el pasillo un momento, sola, antes de que Sofía saliera del elevador. Y en ese momento de soledad de 15 segundos, Carmina hizo algo que no hacía desde hacía años. Cerró los ojos. Respiró profundo. Y sintió, con una claridad incómoda y necesaria al mismo tiempo, que había estado construyendo su identidad sobre una sola columna. Una columna brillante, sólida, impresionante vista desde afuera. Pero una sola columna no es suficiente para sostener una vida completa. Una vida completa necesita más. Necesita la columna del trato cotidiano. La columna de la presencia real.
La columna de ver a las personas que el mundo decide no ver. La columna de ser la misma, con el cliente importante y con el guardia de seguridad. Con la colega de alto rango y con el vecino anciano. Con la hija que observa y con la vecina que riega sus plantas con cariño. Esa tarde, cuando llegaron al apartamento, Carmina no se sentó frente a la computadora. Se sentó en la cocina. Preparó café. Le preguntó a Sofía si quería una taza. Y mientras el café se hacía, madre e hija estuvieron en silencio, pero era un silencio diferente a los que habían compartido antes. No era el silencio de dos personas que no saben qué decirse. Era el silencio de dos personas que acaban de vivir algo juntas y están dejando que se asiente. Sofía tomó su taza. La sostuvo con las dos manos. Y mirando el vapor que subía, dijo en voz baja, casi para sí misma, «Hoy fuiste tú, mamá». Carmina la miró. «Hoy fuiste la paloma del edificio. Hoy fuiste tú quien vio a alguien que necesitaba ayuda y simplemente fue». Carmina no respondió. Tomó un sorbo de café. Y por dentro, sin decirlo, sin dramatismo, sin discurso, algo se estaba acomodando en su interior. Como cuando una pieza que has tenido en la mano sin saber dónde va finalmente encuentra su lugar en el rompecabezas. No era una transformación instantánea. No funcionaba así. No en las personas reales. No en las historias verdaderas. Pero era el comienzo de algo. Y los comienzos, aunque pequeños, aunque silenciosos, tienen su propio peso. Su propia gravedad. Su propia manera de cambiarlo todo, despacio, desde adentro hacia afuera. Los cambios más profundos en una persona no llegan con fanfarria. No llegan con un discurso emotivo frente a un espejo ni con una promesa solemne hecha en un momento de crisis. Llegan de manera mucho más silenciosa. Llegan en las decisiones pequeñas. En el instante en que eliges hacer algo diferente a lo que siempre has hecho, sin que nadie te esté mirando, sin que nadie te vaya a dar un punto extra por ello. Llegan en esos momentos que el mundo no registra pero que tú sí registras. Y que las personas que te aman también registran, aunque no siempre lo digan. Carmina comenzó a cambiar de esa manera. Despacio. Sin anunciarlo. Sin convertirlo en un proyecto de mejora personal con objetivos medibles y fechas límite, que hubiera sido su manera habitual de abordar cualquier desafío. Esta vez fue diferente. Esta vez el cambio no tenía métricas. No tenía KPIs. No tenía una presentación de resultados al final del trimestre. Solo tenía conciencia. Y voluntad. Y la imagen de su hija de 16 años mirándola con esa honestidad tranquila que todavía no ha aprendido a suavizar para no incomodar a nadie. Las primeras semanas fueron extrañas. Carmina se sorprendía a sí misma en medio de situaciones cotidianas, notando sus propias reacciones antes de ejecutarlas. En el tráfico, cuando alguien tardaba en avanzar, sentía el impulso familiar de tocar el claxon y en lugar de seguirlo, respiraba. Solo respiraba. No porque tocar el claxon fuera el crimen del siglo, sino porque estaba aprendiendo a preguntarse, antes de reaccionar, ¿qué tipo de persona quiero ser en este momento? Era una pregunta sencilla. Pero era transformadora. En la oficina, comenzó a notar cosas que antes pasaban por debajo de su radar. Notó que Andrea, una de las analistas más jóvenes de su equipo, llegaba siempre 10 minutos antes pero se quedaba siempre callada en las reuniones, como si sus ideas no merecieran el espacio de la sala. Un día, después de una reunión, Carmina se acercó a ella y le preguntó directamente qué pensaba sobre el proyecto que habían discutido. Andrea la miró con la misma sorpresa que el guardia de seguridad semanas atrás. Como si no esperara ser vista. Como si hubiera aprendido a funcionar en modo invisible. Carmina escuchó sus ideas. Eran buenas. Algunas eran muy buenas. Y le dijo, con la misma claridad directa que usaba para señalar errores, que sus ideas eran valiosas y que en la próxima reunión quería que las presentara a ella misma frente al equipo.
Andrea salió de esa conversación diferente. No enormemente diferente, pero diferente. Con algo más de vertical en la espalda. Con algo más de luz en los ojos. Y Carmina se dio cuenta de que ese resultado, ese pequeño cambio en otra persona producido simplemente por ser vista y reconocida, le generaba una satisfacción que ningún informe de cierre de trimestre le había producido nunca. Eso también era datos. Eso también era información relevante sobre cómo construir algo que valiera la pena. En casa, la relación con Sofía fue cambiando de textura. No de manera dramática. No hubo una conversación larga y definitiva donde todo quedó resuelto y perdonado y sellado con un abrazo de película. Fue más honesto que eso. Fue más gradual. Fue Carmina preguntando genuinamente cómo le había ido en el día, y esta vez esperando la respuesta real, no el resumen de 30 segundos que le permitiera seguir con sus propias cosas. Fue Carmina sentándose a la mesa sin el teléfono. Fue Carmina admitiendo, una noche, sin que nadie se lo pidiera, que había estado equivocada en algo que habían discutido semanas atrás. Esa admisión, esas 4 palabras, me equivoqué en eso, cayeron en el espacio entre ellas dos con un peso que ninguna de las dos esperaba. Porque Carmina no era de las que admitían errores fácilmente. Su mundo profesional la había entrenado para corregir sin reconocer, para ajustar sin confesar, para seguir adelante con confianza incluso cuando la confianza era en parte actuación. Admitir un error era, en el lenguaje que había aprendido, mostrar una vulnerabilidad que otros podían usar en tu contra. Pero Sofía no era una competidora. Era su hija. Y frente a su hija, esa lógica no solo no aplicaba. Era activamente dañina. Sofía recibió esas palabras sin triunfalismo. Sin el gesto de quien tenía razón y quiere que el otro lo sepa bien. Simplemente asintió. Y dijo, con una suavidad que a Carmina le llegó muy hondo, gracias por decirlo, mamá. Gracias por decirlo. No gracias por reconocer que yo tenía razón. No gracias por finalmente admitirlo. Simplemente gracias por decirlo. Por el acto en sí. Por la valentía que requería. Carmina entendió en ese momento algo sobre su hija que la llenó de un orgullo diferente al que conocía. No el orgullo de quien ve a su hijo obtener buenas calificaciones o ganar un premio, sino el orgullo más profundo y más raro de ver que has criado a alguien con una inteligencia emocional que tú misma estás apenas comenzando a desarrollar. Y en lugar de sentir vergüenza por esa diferencia, Carmina eligió sentir gratitud. Gratitud de tener cerca a alguien que podía enseñarle cosas que ninguna maestría, ningún curso de liderazgo, ningún seminario corporativo le había enseñado. Paloma siguió siendo Paloma. No cambió. No tenía por qué cambiar. Ella nunca había sido el problema ni la solución. Había sido simplemente un espejo. Un espejo sin pretensiones, sin agenda, sin la menor conciencia de que 2 personas en el apartamento de enfrente estaban aprendiendo algo importante mirándola vivir. Un domingo por la mañana, Carmina la encontró en la entrada del edificio con varias bolsas del mercado que claramente pesaban demasiado. Y sin pensarlo, sin calcularlo, sin que fuera un acto consciente de su nuevo proyecto de transformación personal, Carmina simplemente tomó 2 de las bolsas y caminó con ella hasta su puerta. Paloma la miró con aquella sonrisa suya, la que no se fabrica, la que viene de un lugar genuino. Y le dijo, «Qué buena vecina es usted, licenciada». Carmina sonrió. Y esta vez la sonrisa era real. No la sonrisa de la reunión con clientes. No la sonrisa estratégica. Era la otra. La que aparece cuando haces algo sin esperar nada a cambio y descubres que eso en sí mismo es suficiente recompensa. «Somos vecinas», Paloma respondió simplemente. Debí haberlo recordado antes. Esa noche, Carmina se sentó a escribir. No un informe. No una propuesta. Escribió algo que hacía años no hacía, algo sin formato, sin estructura, sin propósito profesional. Escribió sobre su madre,
que había trabajado toda su vida en trabajos que el mundo consideraba pequeños y sin embargo había sido la persona más digna que Carmina había conocido. Escribió sobre cómo en algún punto del camino hacia el éxito, había dejado de parecerse a su madre y había empezado a parecerse a las personas que alguna vez la miraron a ella con condescendencia. Escribió sobre Sofía. Sobre lo que su hija le había devuelto sin saber que se lo estaba devolviendo. Y escribió sobre lo que ahora entendía con una claridad que no requería análisis financiero ni proyección de datos. Que el carácter no se construye en las reuniones importantes. Se construye en los pasillos. En los estacionamientos. En las salas de espera de los médicos. En los ascensores donde coincides con alguien que el mundo ha decidido que no importa. En los pequeños momentos donde nadie te está evaluando y puedes elegir libremente quién quieres ser. Que la verdadera profesionalidad no es la que se pone con el traje por la mañana y se guarda en el armario por la noche. Es la que permanece. La que no necesita audiencia. La que trata a todos con la misma dignidad porque entiende que la dignidad no es un recurso limitado que hay que administrar con cuidado. Es infinita. Y entre más la das, más tienes. Que los títulos abren puertas. Pero el carácter construye hogares. Y ella había estado tan ocupada abriendo puertas que casi se olvida de construir el hogar. Sofía encontró esas páginas escritas semanas después, sin querer, mientras buscaba algo en el escritorio de su madre. Las leyó de pie, sin sentarse, sin moverse, desde la primera línea hasta la última. Y cuando terminó, las dobló con cuidado, las puso exactamente donde las había encontrado, y salió del cuarto en silencio. Esa tarde, cuando Carmina llegó del trabajo, Sofía estaba en la cocina preparando la cena. Algo que no hacía con frecuencia. Carmina entró, dejó su maletín, y se quedó en la puerta de la cocina mirando a su hija moverse entre los ingredientes con una concentración tranquila. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Lo que hacía la abuela los domingos, respondió Sofía sin voltear. Pensé que era hora de aprender. Carmina no dijo nada. Se sentó en la silla de la cocina. Y por primera vez en muchos años, simplemente estuvo ahí. Sin agenda. Sin el teléfono. Sin la lista mental de pendientes. Simplemente presente. En su cocina. Con su hija. En un domingo ordinario que de repente era todo lo que necesitaba ser. Y si alguien hubiera podido verlas desde afuera en ese momento, no habría visto nada extraordinario. Una mujer sentada en una silla. Una adolescente cocinando. Una cocina con luz de tarde. Nada que mereciera un titular. Nada que entrara en un informe de logros anuales. Pero era, sin ninguna duda, uno de los momentos más importantes de ambas vidas. Porque era el momento en que dos personas que se amaban encontraron finalmente la manera de estar en el mismo cuarto de verdad. No en paralelo. No en la misma dirección pero a distancia. Juntas. Presentes. Reales. Y eso, al final, es lo que permanece. No los logros que se enmarcan. No los títulos que se exhiben. No las reuniones que salieron bien ni los contratos que se firmaron. Lo que permanece es esto. La presencia. El trato. La manera en que hiciste sentir a las personas que tuviste cerca. La consistencia entre quien dices ser y quien eres cuando nadie te está mirando. Sofía aprendió que juzgar a alguien no cambia a esa persona. Que la verdad dicha con amor tiene más poder que la verdad dicha con rabia. Que observar es valioso, pero acompañar es más valioso todavía. Y que las personas pueden cambiar. No todas. No siempre. Pero pueden. Y vale la pena creerlo. Carmina aprendió que el éxito que no te hace más humano, no te hace más rico. Te hace más solo. Que la humildad no es debilidad. Es la forma más honesta de fortaleza. Que nunca es tarde para preguntarte quién quieres ser.
Y que a veces la persona que más necesitas escuchar no está en una conferencia magistral ni en un libro de liderazgo empresarial. Está en tu propia casa, tomando café, observándote desde hace años, esperando con paciencia que estés lista para escuchar. Y Paloma, que nunca supo que había sido un espejo para nadie, siguió regando su planta cada mañana. Siguió saludando a todos con la misma calidez. Siguió siendo la misma persona en todos los espacios de su vida, sin esfuerzo, sin estrategia, sin conciencia de que eso era exactamente lo más difícil y lo más valioso que una persona puede ser. Porque al final de todo, no nos recuerdan por lo que acumulamos. Nos recuerdan por cómo nos sentimos cuando estábamos cerca. Y esa es la única evaluación que verdaderamente importa. La única que no tiene fecha de vencimiento. La única que no se puede falsificar con un traje bien planchado y una sonrisa de reunión. Esa es la única que queda.